por, al Señor por todas las cosas. Amén. Gracias al Señor por su bendición. Hoy estamos, como empezábamos al principio, celebrando el Año Nuevo Bíblico, según el calendario, cómo Dios empezó el día que Dios creó al hombre. Hoy día se celebra ese día donde Dios dice que sopló aliento de vida. En el Génesis encontramos de que sopló aliento de vida y ese aliento de vida hizo que el hombre fuese un alma viviente. ¿Cuántos en esta mañana podemos decir amén? Que Dios siga trayendo esa vida sobre nosotros, porque cuando dice el hombre fue un alma viviente, está hablando de esa vida. Usted sabe que la ciencia ha descubierto que hay un punto que es el que le llaman el punto de Dios y que está exactamente en nuestras narices. Aquí está el punto de Dios. ¿Por qué? Porque fue a partir de este lugar donde Dios dice que sopló aliento de vida. La Biblia dice que la ciencia se aumentará y crecerá. ¿Qué cosa más no descubrirán? Si hace tiempo algunos tenían temor de estudiar o de que sus hijos vayan a la universidad, estudien ciencias, hoy en día la ciencia misma está comprobando que es difícil negar a Dios. Es casi imposible. Porque como dice la palabra, mientras la ciencia más se aumenta, o sea, el conocimiento de aquellos que niegan a Dios es casi más obsoleto, no tienen bases. Por eso es que tú y yo podemos saber de que aquí, cuando traemos nuestra Biblia, ¿cuántos han traído sus Biblias hoy día? A ver, enséñenme su Biblia, la palabra. Ya bueno, usted trajo su celular ya, ¿no? Pero acá hay ciencia. Aquí, esta es la ciencia de la ciencia, porque Dios es el autor de todo. Él es, o sea, él es la ciencia en la excelencia, porque como decíamos, o sea, Dios es poderoso. Y cuando hablábamos de ciencia, por eso yo le decía unas semanas atrás, la ciencia es todo aquello que se prueba, que se comprueba. Y Dios dice, conóceme, pruébame. O sea, y cuando nos dice incluso que probemos, no significa que tentemos al Señor, sino que comprobemos con nuestros ojos, con todo nuestro ser, que Dios es todopoderoso. Entonces, es el tiempo de celebrar este 5.783. Y este es un tiempo de bendición. Así que hoy día vamos a tener este tiempo de hacer un acto profético, porque el Señor quiere trabajar en nuestras vidas y quiere que nosotros recordemos cuántas cosas más Él puede hacer en nuestras vidas. Muy bien, estamos ya con nuestras Biblias. Quiero que podamos en esta mañana también tomar este tiempo para poder estudiar la palabra. ¿Eh? Estamos estudiando el libro de Nehemías, correcto. Voy a decir Salmo. ¿Cuántos dicen amén que estamos estudiando Salmos? No, amén, no. No estamos estudiando Salmos. Estamos estudiando Nehemías. Okay. Usted que estar apercibido. Lo hice intencionalmente para saber que usted está muy atento. Muy bien, vamos al libro de Nehemías. Estamos en el capítulo 2 y vamos a terminar hoy día el 2. Yo sé que el Señor nos va a dar la sabiduría para poder avanzar. Entonces, dice el capítulo 2, nos hemos quedado exactamente en el versículo, claro, el 18 nos hemos quedado perfecto, pero vamos a recapitular el versículo 17, ¿no? Cuando Nehemías comienza a declarar, y el versículo 17 dice así: y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y dice luego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más
el no propio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. En esta mañana hemos estado viendo cómo es que Dios usa los problemas para dar una solución. En toda la Biblia encontramos situaciones donde se genera un problema, pero cuando los hijos de Dios comienzan a clamar, Dios ahí les da la solución. Entonces, en todo este proceso, yo sé que usted está entendiendo esta palabra, y también los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, así igual usted que está siguiendo la palabra del Señor, usted va a entender mucho mejor cómo es que Dios quiere trabajar a través de todos los problemas que hay en nuestra vida. ¿Por qué? Porque los problemas esperan una respuesta. Muchas veces en nuestra vida nosotros vemos un problema y a veces sabemos la solución, aunque a veces también no la sabemos. Pero Dios nos da sabiduría. Pero todo problema necesita una respuesta. ¿Por qué? Porque es la voz de ese problema llamando la actitud de nuestro corazón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por eso es que muchas veces encontramos a personas que no saben qué hacer ante los problemas. Diga por favor conmigo, todo problema necesita una respuesta. Necesita decir, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Porque en Nehemías encontramos esa manera de cómo él está trabajando, no solamente lo que él puede hacer en su corazón, sino Nehemías está también esperando una respuesta de aquellos que están alrededor. En las siguientes semanas, en los siguientes capítulos, cuando Nehemías trata de cómo organiza todo para dar una solución al primer problema de edificar o restaurar los muros de Jerusalén, usted se va a dar cuenta que él trabaja en base a algo que ya ha sido formado, algo que ya está ahí. Dios siempre va a usar lo que está en nuestra vida. Dios va a usar toda situación y sobre todas las cosas, lo que Dios va a usar es un orden que Él ya estableció. Diga conmigo, orden. Orden. Dios ha establecido un orden desde el momento en que nosotros vinimos al camino del Señor, al camino de Jesús. Dice la palabra que nosotros, ¿qué somos? Nueva criatura. Es decir, nosotros tenemos una historia. ¿Cuál es tu historia? Yo les aseguro que cuando usted entienda esto, nunca más usted será el mismo. Nunca más usted dudará. Nunca más, o sea, si va a dudar en un momento, o sea, con lo que le estoy diciendo es que cuando dude en alguna situación, va a venir la convicción de lo que tú y yo somos en él. Entonces, eso lo vamos a ver en las siguientes semanas. ¿Está bien? Diego que está a tu lado. Lo vamos a ver en las siguientes semanas. Hoy día tenemos que tocar esta parte solamente. ¿No? Pues no nos va a dar todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué importante? Es que tengamos una respuesta. Y la respuesta a todo aquello que Dios quiere hacer, también no solamente tiene una connotación de lo que yo puedo hacer, sino que lo que los demás o los que están a mi alrededor pueden hacer por mí y yo por ellos. ¿Está bien? Entonces, cuando encontramos, mire, por eso dice el versículo que hemos leído hace un momento, el versículo 17, ¿qué dice ahí? Les dije pues, recordamos que Nehemías no había compartido nada todavía, pero ya cuando fue el momento de compartir, o sea, el momento oportuno de compartir, les dice, y les dije pues, dice, vosotros veis, dice, el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Miren la actitud
de Nehemías. Nehemías, él sabía que Dios lo estaba usando para empezar algo, para que él sea el punto de inicio, para que él sea el motor de aquello que se tenía que generar. Pero él sabía que el propósito de Dios era que todo el pueblo entienda y pueda poner, o pueda decir, manos a la obra. ¿Qué diferente sería la iglesia del Señor, si todos en su real capacidad, todos en su potencial primario, todos en su habilidad, en aquello que Dios les ha dado, pudiésemos unir fuerzas para hacer lo que se tiene que hacer? ¿Me está entendiendo? Porque a veces nosotros miramos a los líderes, miramos a las personas que están de una u otra manera haciendo algo para el Señor. Y si eso nos motiva, si eso nos ayuda, si eso hace que se genere una influencia, que se genere lo que Jesús hacía cuando Jesús iba de lugar en lugar, la influencia que tenía. Él dice que hacía que las personas se movieran en torno de él. ¿Por qué? Porque el ejemplo que Jesús daba era un ejemplo mucho mayor a que solamente palabras, ideas y conceptos. Eran actos, eran hechos. Por eso cuando Lucas escribe en su libro y también en el libro de los Hechos, dice, no, he comenzado a escribir lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, nosotros tenemos que ser movidos por esa manera práctica, porque Dios nos quiere a todos. Dile, por favor, que está a tu lado. Dios nos quiere a todos en este trabajo. Nadie está de vacaciones en el reino de Dios. No hay personas sin trabajo en el reino de Dios. Todos, todos, todos. Porque si no, Nehemías no hubiese dicho, no, ustedes veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y le dice Nehemías, le dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Sabe? Cuando yo entiendo esta palabra, cuando le dice venid, o sea, le está diciendo unámonos, tengamos un solo sentir, un solo corazón, otra vez, edifiquemos, o sea, está uniendo, hagamos, o sea, solucionemos los problemas, no estemos más en oprobio, no estemos más en vergüenza, no estemos más en deshonra, no estemos más en esto que está trayendo burla de las personas. Entonces, Nehemías entiende que necesita la respuesta del pueblo. Necesita Dios que todos se unan, porque si no se une, no va a poder pasar nada. Usted sabe que Dios trabaja así. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. El Padre está dando ese amor, esa palabra. El Hijo está proclamando la palabra, está haciendo cuando estuvo aquí en esta tierra, y el Espíritu Santo es la persona, es Dios mismo trabajando en nuestros corazones en este tiempo para que Él pueda hacer esa obra. Dios trabaja unido. Dios trabaja y siempre ha tenido un corazón para que su pueblo también reaccione de esa misma manera. La pregunta es, como Nehemías, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Entonces, Nehemías busca y le dice, ¿no? Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, esa necesidad necesita una respuesta del pueblo. Entonces, miren, el versículo 18 describe cómo Nehemías les da a conocer. Cuando ya les dijo lo que ellos tienen que hacer, bendice, venid, vamos todos juntos,
edifiquemos, unámonos y ya no estemos más en vergüenza. Y el versículo 18 entonces dice, le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Si el Señor habla a tu corazón en esta mañana y te dice, hay un trabajo que hacer en el reino de Dios. Hay algo importante y tú eres parte de esa transformación. Tú eres parte de aquello que Dios quiere hacer. ¿Cuál será tu respuesta? Dice, el Señor te dice, vengan todos, levantémonos, edifiquemos. Ya no estemos más en vergüenza, en deshonra, en oprobio. ¿Cuál será la respuesta? Amén. Esa es la respuesta. El pueblo dio la respuesta. Y dijo, levantémonos, como quien dice, manos a la obra, animémonos, levantémonos y edifiquemos. Pongamos el trabajo en esa dirección. Yo quiero decirle, la semana pasada estaba diciendo que nosotros teníamos que empezar como Nehemías, que empezó con las cosas más sencillas y después con las más complicadas. ¿Por qué? Porque él sabía que aquello que estaba necesitando no solamente era de algunos, sino de todos. Y cuando empezó, yo creo que el Señor nos habló y nos dijo específicamente que eso primero que tenemos que hacer es comenzar de cero. Cuando alguien quiere emprender algo nuevo, tenemos que empezar con lo que tenemos. Tenemos que empezar y tenemos que hacer un recuento de las cosas. Pero mire, lo que está diciendo Nehemías, en otras palabras, cuando ve la respuesta, le dice, no, levantémonos y edifiquemos, y así dice, esforzaron sus manos para bien. Tú sabes que hay poder cuando tú decides y haces algo. No solamente cuando lo piensas, ¿ah? Porque algunos dicen querer es poder, pero querer muchas veces no es poder. Yo quiero venir temprano a mi célula. Quiero. Yo quiero emprender algo. Tú quieres. Pero cuando tú accionas, dice la palabra que cuando nosotros, esta palabra es puesta por obra, se libera un poder sobrenatural. Un poder que es el poder mismo de Dios. Cuando Jesús dice, no, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, yo tengo que entender que mi vida determina una acción y cuando yo acciono, o sea, así sea algo pequeño, se libera el poder de Dios. Por eso dice que ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y edifiquemos, y dice, así esforzaron sus manos, que dice, para bien. Levante su mano, por favor. Despiertes algunos. ¿Qué ve en sus manos? Yo estoy viendo mi mano. ¿Qué veo? ¿Sabe qué? Dios nos dice que todo aquello, cuando su mano está en nuestra mano, todo lo que toca nuestra mano se vuelve poderoso. Jesús tocó solamente algunos panes, algunos peces en su mano y se volvió
una multiplicación sobrenatural. ¿Qué ves en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te muestra que tú puedes hacer? Algunos decimos, no tengo nada, soy pobre, mi vida no va a ser feliz, yo no voy a crecer, yo no voy a avanzar. El país está tan terriblemente que lo único que me queda es irme fuera. ¿Qué ves en tus manos? Según lo que veas en tu mano, es como Dios te mostrará. Por eso dice, Nehemías dice, yo mostré, les hablé y les dije cómo la benéfica mano del Señor había sido buena sobre mí. El que cree que Dios puede hacer algo con su vida, aún no teniendo nada, aún no teniendo aquello, no teniendo aquellas cosas visiblemente, para aquel que cree, dice la palabra, todo es posible. Y le habla a alguien que ha tocado fondo, 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 fondo. Yo he sido un hombre muy adelgado. He tocado, como usted no cree, las situaciones más difíciles. Pero aún de ahí, Dios, a mí y a mi esposa, nos enseñó que no importa la situación donde te encuentres, lo importante es que tú creas que Él puede hacer algo. Cuando tú crees que Él puede hacer algo, ahí está la diferencia. Nehemías dice, ¿cómo? No tenía nada, pero cómo la benéfica mano del Señor fue tan buena sobre mí. Y cómo el rey hizo que yo tuviese toda esa gracia del Señor y pudiese trabajar a mi favor. Yo quiero decir que este es el tiempo donde Dios va a usar toda situación. ¿Para qué? Para que Él muestre su gloria, para que Él haga cosas que tú aún todavía necesitas creer. Pero Él va a empezar. ¿De dónde? De nada. Dios es especialista en hacer de la nada un todo. Diga conmigo, nada es imposible para Dios. Levantando su mano, si puede, tiene fe. Nada es imposible para Dios. Si su mano está conmigo, todo es posible. Entonces, ¿cómo Nehemías dice, relata y dice, cómo es el rey? ¿Cómo Dios obró en la vida de un hombre que no temía al Señor, que no, si era un rey pagano, era un rey del pueblo de Dios? Pero Dios usó esa vida para traer ánimo. ¿Sabe lo que necesitamos todos los días? Es ánimo. Dile que está a tu lado. Ánimo. 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 El combustible de la vida se llama ánimo. Jesús dijo, cuando los discípulos ya desmayaron, tengan ánimo. Y no solamente ánimo, tengan buen ánimo. Tengan buen ánimo. Este es el tiempo donde Dios va a seleccionar nuestra vida y nos va a apartar de todo aquello que no produce ánimo en nuestra vida. Porque ¿saben qué? Nosotros mismos, todos los días, necesitamos ánimo. Ánimo. Cuando te levantas en la mañana, tienes un mundo que hacer. Ánimo. Ten buen ánimo. Deja que Dios trabaje. Y por eso, cuando dicen este versículo, levantémonos y edifiquemos, o sea, tengan ánimo. Y así esforzaron sus manos para vivir. Pero viene
el contraataque. Cada vez que tú esfuerzas tu ánimo, cada vez que tú te levantas, cada vez que tú decides que todas las cosas te van a salir bien, te quiero decir que está el enemigo escuchando lo que tú piensas y lo que tú tienes en tu corazón para bajarte, para destruirte. Mira, dice, aquí está. Pero cuando lo oyeron, dice Sanbalat, horonita. Ya habíamos escuchado que Sanbalat, que significa vida. Sanbalat, horonita. Tobías, que significa el Señor es bueno. El siervo amonita. Y Gesén, el árabe. ¿Saben? Me sorprende que estas tres personas tienen, sus nombres significan cualidades buenas. Cualidades como que sus vidas han sido creadas específicamente para algo poderoso. Y cuando escuchamos de este Gesén, y Gesén significa también, o sea, alguien que de una u otra manera está trayendo bendición. Tanto Sanballat, gobernador de Samaria, tanto Tobías, gobernador de Transjordania, y Gesén, gobernador de esos territorios del sur y probablemente se cree también de Egipto, son potestades, espiritualmente hablando, y de cómo el enemigo actúa para que nuestra vida no pueda tener la bendición completa. Y dice, cuando escucharon, diciendo, ¿qué es esto? Dice, primero dice, hicieron escarnio de nosotros, se burlaron, nos despreciaron, nos tuvieron en poco, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Dice, ¿os rebeláis contra el rey? Yo te hago una pregunta, ¿quién es el rebelde? ¿Quién es el rebelde? ¿Nehemías? ¿El pueblo de Dios? Satanás sigue disfrazando o cambiando una verdad por una mentira. Definitivamente que Sanbalat, Tobías y Gesén eran los que se estaban rebelando contra el rey. Porque el rey había dado una palabra, había dicho, Nehemías, ve, ten buen éxito, haz lo que tienes que hacer. Pero así es el enemigo. El enemigo aún te acusa a ti de que tú te rebelas contra sus principios. Cuando en realidad es el enemigo que siempre va a querer cambiar una verdad por una mentira. Y dice ahí, y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, dice, Él nos prosperará. ¿Cuántos vamos a estar apercibidos a ello? Dios nos prosperará. Entonces, Satanás escucha cada vez que nosotros queremos hacer algo para el bien, para su pueblo, para el bien de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestra nación. Y dice, el Dios de los cielos, dice, en respuesta les dije, porque Nehemías no se quedó callado, y es la misma palabra, y es la misma actitud que tuvieron los hombres de Dios cuando escucharon una palabra contraria que los quería dominar. Cuando Goliat le dijo a David, tú que vienes con espada y jabalina, ¿acaso soy un perro? Y David entiende el momento espiritual. Dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios a quien tú has ofendido. Y hoy día será tu final. Y finalmente vemos aquí, dice, el Dios de los cielos nos preparará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos. Diga conmigo otra vez, ánimo, levántate. Un codito al que está a tu lado, levántate. Nos levantaremos y edificaremos, o sea, pondremos en acción. Y mire, ¿cuál es el argumento que Nehemías? Esto es lo que más me apasiona de esta palabra. ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu esencia? ¿A quién le estás creyendo? Y dice, porque vosotros, cuando les dice tanto a Tobías, a Sanbalat y a Gesén, vosotros, a estos gobernadores, a estos principados,
a estos gobernadores que simbolizan esos espíritus de las tinieblas. Dice, porque vosotros no tenéis diga parte, ni dos, derecho, ni memoria. En otras palabras, ustedes no tienen nada que ver en eso. Ustedes sobran. No ustedes, sino ¿quiénes? Sanballat, Tobías y Gesem. O sea, vida, bueno y bendición no quieren hacernos para nosotros. No, sus nombres lo que significan no quieren traer eso para nuestra vida, pero Dios dice y le dice el argumento. O sea, nosotros sí tenemos parte. En otras palabras, nosotros sí somos parte del pueblo. Nosotros tenemos un derecho. ¿Sabe qué es eso? Es un derecho legal. Y no solamente era la tierra de Jerusalén, sino era porque Dios le dijo, yo les daré un lugar y ahí edificaré mi nombre y ustedes me glorificarán. Yo levantaré un reino de reyes y sacerdotes. O sea, Dios cuando quiere hacer algo, toma un lugar para levantar todo ese proyecto en nuestra vida. Por eso cuando el pueblo fue llevado cautivo, le dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Volvemos? ¿Qué hacemos mientras estamos aquí? Levanten casas, edifiquen, vivan, tengan hijos. Ustedes volverán al lugar donde se les fue prometido. Y esa es la palabra que los sustentó. Mas nosotros entendemos aquí, o sea, no tienen parte, o sea, no hay nada, ustedes no tienen nada, o sea, nosotros somos hijos de Dios. Y lo segundo, nosotros tenemos un derecho legal. Jesús en la cruz del Calvario, Él pagó todo para que nosotros seamos verdaderamente libres. Amén. Tenemos, o sea, ustedes no tienen, porque tenían un derecho legal, porque el rey Atarjerjes tenía esos dominios y le estaba diciendo, vaya, ven Nehemías, edifica lo que tienes que edificar, restaura lo que tienes que restaurar. Cuando tú vas a hacer algo, cuando tú vas a una casa, cuando tú vas a una familia, cuando vas a orar, en el nombre del Señor vas y tú tienes el derecho legal para declarar que todo territorio que el enemigo ha entrado se vaya. En el nombre de Jesús. Entonces, y lo final, dice, mi memoria en Jerusalén. Usted sabe que hasta el día de hoy, el pueblo palestino, Palestina viene de Filistea o filisteo, que si saben, los filisteos siempre fueron los enemigos del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, ellos reclaman, diciendo que esa tierra es suya. Que no fue sacrificado Isaac, sino Ismael, en el lugar específico, del lugar donde se edifica un templo el día de hoy, y donde estaba el templo de Salomón. Hasta el día de hoy, aún hay muchos cristianos, vamos a Palestina, dicen. Yo asistí a una iglesia que se llamaba Palestina, hasta el día de hoy. Pero quiero decir que Palestina es Palestina y Jerusalén es Jerusalén. Jerusalén es Jerusalén. Aún en algunas Biblias, tú ves en los mapas, Palestina en los tiempos de Jesús. No hay tal cosa. Siempre fue Jerusalén. Siempre fue el lugar, o sea, la ciudad de luz que Dios diseñó, que Dios determinó para su pueblo. Y hasta el día de hoy las personas que van de todo el mundo siguen creyéndose ese cuento, que los usurpadores son el pueblo de Israel y los pobrecitos que luchan por su tierra son los palestinos. Hasta el día de hoy sigue siendo. Pero esta parte dice, cuando usted no tiene ni memoria, o sea, ustedes no tienen historia. El pueblo de Israel tiene historia. Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Desde Adán, Caín, Abel, Matusalén, Enoc, Noé.
toda la generación de donde Dios diseñó un pueblo, hasta Abraham. Y el diablo también te dice a ti, cuando tú y yo pecamos o desobedecemos, él dice, tú ya no tienes historia, tú ya no tienes de dónde agarrarte, tú ya no tienes más que hacer. Y nosotros que conocemos la palabra, entenderemos y comprenderemos que sí tenemos parte, que sí tenemos un derecho legal ganado por Jesucristo, que sí tenemos historia. Nuestra historia comenzó cuando Jesús vino. O sea, fuimos otra vez, pero nuestra antes historia comenzó cuando Dios creó al hombre. Este día que celebramos el Año Nuevo Bíblico 5783, tenemos historia. Miren, toda la historia. ¿Cuántos años? Y todavía Dios sigue diciendo, yo quiero hacer algo en tu vida. Yo quiero emprender algo en tu vida. Yo quiero usar tu vida. Por favor, en esta mañana póngase de pie, por favor. Usted